Disculpe, maestra, ¿ya pasó Sí. lista? No, apenas voy a empezar a pasar. Ok, gracias. Alcalá Camacho Bárbara. Presente, maestra. Lilian Carolina. Presente, maestra. Cristian Melissa. Paloma Saraí. Miriam Jocelyn. Presente, maestra, perdón, soy Saraí. No alcancé a prender el micrófono. Okay. Y Miriam Jocelyn. Presente. Adelia Alejandra. Presente. Ana Karen. Presente, maestra. Andrea. Fernanda Lisset. Presente. Valeria. Presente. Brenda Sherlyn. Manuel de Jesús. Presente. Jenny. Manuel de Jesús. Brenda, ¿tú fuiste la que contestó? Hernández Aguilera. Ajá. Sí, es que no podía activar mi audio, perdón. No está Manuel. Jenny Viridiana. Presente. Jocelyn. Mónica Natividad. Gael Alejandro. Presente, maestra. Gloria Lisbeth. Presente, maestra. Evelyn Montserrat. Presente. Jason Daniel. Presente, maestra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jason. Ana Cristina. Presente. Brittany Irlanda. Presente, maestra. Carla Judith. Presente, maestra. Guadalupe Adriana. Presente. Estefanía. Presente, maestra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paola. Presente. Julieta. Presente. Karina Yajaira. Presente, maestra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Iliana Paola. Presente, maestra. María Guadalupe. María de los Ángeles. Maestra, Sí, dime. entré apenas a la clase. Ajá. El ¿Apellidos? Chico Quevedo. Chico Quevedo. Gracias, maestra. ¿Quién más? Déjenme ver el chat. Nada. Bien. Hernández, maestra. Ok. Listo, Manuel. ¿Quién más, chicos? Gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar a ver parte del tema 4. ¿Se acuerdan que les había comentado que por el tiempo pues ya no íbamos a alcanzar a ver toda la unidad? Pero que aún así no quería que se fueran sin ver, digamos, lo más importante de cada una de las dos unidades que nos faltan.
De hecho, no sé si con ustedes comenté, revisamos ya la instrumentación didáctica y les comenté de una posible modificación. ¿Lo vimos con ustedes, con este grupo? No se escuchó bien, se cortó el audio. Si por favor me dicen si ya les tomé parecer de una modificación que voy a hacer en la evaluación respecto de la instrumentación. No, maestra. ¿No? Ah, ok, miren. Déjenme y abro la instrumentación para que observen. Miren, nos queda esta semana de clases y de una vez les aviso que el viernes no voy a poder estar con ustedes. Sin embargo, pienso dejarles ya su actividad de evaluación para estas últimas unidades y que aprovechen el viernes para comenzar a hacerlas, puesto que se entregan posiblemente el martes de la próxima semana. Entonces, que aprovechen el viernes. Lo que quiero comentarles es respecto de la unidad 4 y 5. 2. Esta es la 4. Esta es la unidad 4. Quiero irme a la matriz de evaluación. Miren, la unidad 4 marca como evaluación un problemario. Entonces, con este no va a haber problema, puesto que es el que parte de lo que les pienso dejar el viernes, porque también me falta evaluar la unidad 5. Entonces, el tema 5 es el que quisiera pedirles, por favor, su autorización para modificar la evaluación, puesto que la matriz de evaluación marca que se evalúe con un problemario y con una exposición. Lo que veo muy complicado de alcanzar a hacer es la exposición. El problemario no le veo complicación, puesto que puedo entregarles un problemario que abarque ejercicios de lo que vamos a ver esta semana, que es unidad 4, funciones de varias variables y derivadas parciales. Y de la unidad 5 estaríamos viéndolo con ustedes el día de mañana y a lo mejor les grabo un video si es que nos quedan temas por ver. La unidad 5 abarcaría integrales múltiples, es algo muy rápido, entonces pienso ver en esas 2 sesiones esos temas y entregarles un problemario en general. Por eso no habría problema. En lo que les digo que veo muy complicado es la exposición. Ustedes ya vieron cuántas sesiones nos llevamos para que todos ustedes puedan exponer, porque son muchos equipos. Entonces sí me voy a llevar, pues me llevo más de una semana evaluándolos en exposición. Entonces sería que hubiera empezado esta semana evaluándolos para poderles capturar, o que empezara exposiciones luego el lunes de la próxima semana, pero ya estaríamos bien apretados en tiempo. O sea, si pasa algo y algún equipo no puede exponer, ya se nos alteraría todo, y en cuanto a tiempos, sería muy complicado porque esa semana cierra y luego la siguiente semana ya es la semana 17. Entonces yo tendría que capturar calificaciones el viernes para que ustedes pudieran visualizarla y si hubiera algún problema, pues me lo hicieran saber. Entonces, por eso la propuesta era modificar esta exposición, que ya no se llevara a cabo, y entonces todo el valor dárselo al problemario. Primero, obviamente, antes de hacer esta modificación, pues necesito exponerles a ustedes las razones por las cuales lo estoy haciendo y pedirles la autorización. ¿Cómo ven? De mi parte no tengo ningún problema, maestra. Ok. Les pediría yo de favor, si en el muro, aquí en el muro de la materia, me pudieran por favor decir si están de acuerdo o no. Si no están de acuerdo, no hay problema.
yo asigno temas de exposición y empiezo las exposiciones la siguiente semana con el tema 5, que es el que tiene marcada la exposición. El tema 4 no, el tema 4 tiene solamente su problemario. Entonces, igual, si alguien no está de acuerdo y quiere que se le evalúe tal cual dice la instrumentación, por favor, mándenme un mensaje o aquí a través del muro me lo pueden decir. Y sin problema les agendo la exposición. ¿De acuerdo? Si no, pues evaluamos con ese problemario, un problemario que va a tener los ejercicios de la unidad 4 y 5 que vamos a ver el día de hoy, mañana y quizás en un video que les suba. ¿De acuerdo? Bien. Entonces empiezo para irnos rápido, que no se nos vaya más el tiempo. Entonces, el tema 4 es funciones reales de varias variables. Es prácticamente lo mismo que hemos estado trabajando, definir una función cuando tiene varias variables y no solamente una, como lo manejamos en cálculo diferencial. Ver cómo se evalúan los límites, cómo se define la continuidad en una función que depende ya de dos o más variables, cómo se deriva una función de este tipo. Nosotros el día de hoy solamente vamos a ver cómo se define una función que tiene dos variables, cómo se elaboran las gráficas. Bueno, vamos a estar graficando varias, más bien. Luego, cómo se define una función con tres variables y solamente nos vamos a quedar hasta la definición, porque una gráfica ya de tres variables requeriría que yo graficara en 4 dimensiones, lo cual es bastante complicado. Entonces, nosotros nos quedamos en un graficado en 3 dimensiones. Una función que depende de 3 variables, lo máximo que se puede hacer es hacer un graficado como de capas. Cuando le damos un valor constante, le asignamos un valor constante a esas 3 variables. Y entonces vamos graficando como capitas y construyendo una función de este tipo, pero no podemos hacer más con una función que ya tiene 3 variables. Entonces, vamos a practicar el graficado con una de 2 variables, vamos a mencionar la definición de una de 3 variables y luego nos pasamos al proceso de derivación, cómo se deriva una función de este tipo. Entonces, aquí tenemos la definición de una función que depende de 2 variables. Si ustedes recuerdan la definición de función en cálculo diferencial, es decir, una f de x, nosotros la aprendimos como una regla que asignaba a cada número o a cada elemento de un conjunto al que lo conocíamos como dominio, le asignaba un valor de otro conjunto al que conocíamos como un rango, contradominio o codominio. Entonces era una regla que relacionaba estos dos valores. La definición de una función de 2 variables es algo muy similar, nada más que ahora al dominio no lo vamos a conocer, a los elementos del dominio no vamos a conocerlos como solamente un valor, sino más bien un par de valores, un par x, y. Y a ese par x, y le vamos a asignar un solo valor del rango, contradominio o codominio al que le vamos a conocer, perdón, al que le vamos a dar un solo valor. Al dominio, entonces, lo vamos a tener en un conjunto de R2, es decir, de 2 dimensiones. Al rango lo vamos a tener en un conjunto de R, es decir, una dimensión. Vamos a ver el libro, déjenme abrirlo para que lo vean de manera gráfica. ¿Cómo es esta relación? Página 275.
Aquí tenemos de manera gráfica esto que les estoy comentando en la figura 1. Pueden ustedes ver ahora que ya no es un solo elemento, sino ahora son dos elementos ordenados en par. Es un par ordenado. Entonces hablamos de dos ejes, X y Y. Este representa el subconjunto de los R2. Acuérdense que R2 pues son el conjunto de todos los reales en dos dimensiones. Entonces agarramos un subconjunto y este sería el dominio ahora. Y a cada uno de estos elementos, que va a ser el par ordenado X, Y, le voy a asignar un valor en Z. Y a esto lo voy a conocer como rango de la función. Por lo tanto, si hacemos la analogía con cálculo diferencial, nosotros decíamos, bueno, el dominio son todos los valores de la variable independiente. Pues entonces aquí, de manera similar, el dominio van a ser ahora dos variables independientes, X y Y. Y voy a tener una dependiente, que va a ser Z o F de X, Y. Igual que en cálculo diferencial a Y, la conocíamos también como una F de X. Bien, de ahí se desprende esta simbología. Yo puedo referirme a la variable dependiente como Z o bien como una función de X, Y. Recuerden entonces ahora, las dos variables independientes van a ser X y Y tenemos una dependiente que es Z. Vamos a ver ejemplos ilustrativos. Tenemos estas dos funciones. Nos piden que evalúen, aquí no puse los valores en los que vamos a evaluar. F de 5. Listo. Entonces nos piden que evaluemos esa función en los valores indicados y que analicemos los dominios de las funciones y que los grafiquemos. La gráfica aquí es para los dominios, no para la función, sino para los dominios de esta función. Vamos entonces a empezar con el ejemplo 1. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la función en este valor que nos están dando. Es 3, que son pares ordenados. ¿Ves? Para evaluarla, acuérdense que siempre simplemente tenemos que tomar estos valores que nos están dando y en donde tengamos nuestra variable independiente, ahí los vamos a meter. Aquí tenemos que recordar que hay un orden. Cuando hablamos de par ordenado, siempre damos primero el valor de X y luego el valor de Y. Entonces aquí X vale 3 y Y vale 2. Y así voy a meterlos en la función. Entonces la evaluación de F de 3,2 sería igual. Voy a traer esta función acá. Entonces, en donde tenga X voy a meter el valor de 3. Donde tenga Y voy a meter el valor de 2. Y entonces tengo arriba, haciendo las operaciones, 3 más 2, 5, más 1, 6. 3 menos 1, 2. Raíz de 6 entre 2. Ese es el resultado de la evaluación. No lo voy a resolver porque es más exacto dejarlo así. La raíz de 6 no es exacta, entonces así la voy a dejar. Ya cumplí con la evaluación que me pedían. Ahora voy a analizar los dominios de las funciones. Una vez que los tenga, los voy a graficar.
¿Alguien recuerda de cálculo diferencial cuál era el proceso para analizar los dominios de una función? ¿Qué hacíamos para encontrar el dominio de una función, chicos? Bueno, ¿alguien recuerda cómo se define el dominio de una función? Le tenemos que dar valores a X, ¿no, maestra? Ahí es cuando tabulabas. Ok. Ajá. Bueno, vamos a partir de la definición del dominio. El dominio, en cálculo diferencial, hablando, el dominio de una función son todos los valores que puede tomar la variable independiente. Entonces, esa palabrita que pueden nos remonta a dos casos muy importantes que debemos evitar en matemáticas. ¿Cuáles son? Cuando ustedes agarran su calculadora y tienen un mensaje de error, ¿qué es lo que piensan? Ay, estoy sacando o estoy haciendo qué operación. ¿Es dividir entre algo entre cero? Exacto, muy bien. Número uno, estar dividiendo entre cero. ¿Y cuál es la segunda situación que te genera problemas en matemáticas? Agarren su calculadora y díganme, por favor, ¿cuál es la raíz cuadrada de -4? ¿Ya calcularon ese valor? Sale error, maestra. Les sale error. Esa es la segunda situación que les va a dar conflicto en matemáticas cuando quieran calcular un valor. Cuando ustedes intenten sacar raíz par, en general una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, octava, etcétera, o sea, una raíz par de un número negativo. Entonces, son dos situaciones que debemos evitar y a eso se refiere esa palabrita que pueden tomar. Entonces, el dominio se trata de analizar qué valores puede tomar la variable independiente en base a esas dos situaciones, si tengo raíces pares o si tengo denominadores. Entonces, si tengo cualquiera de esas dos situaciones, voy a analizarlas y voy a quitarle esos valores que me ocasionen conflictos al dominio. Recuerden que yo siempre empezaba suponiendo que el dominio iba de menos infinito a más infinito y de allí iba quitando todos los valores que no pudieran ser tocados. Porque si se tocaban o tenía divisiones entre cero o tenía raíces pares de números negativos. Entonces, a partir de allí, ustedes comenzaban a hacer este análisis en cálculo diferencial y entonces llegaban a la enunciación del dominio. Ese principio lo vamos a conservar aquí, pero ahora analizando las dos variables independientes, ya no solamente una, sino las dos.
Entonces, siempre que ustedes van a analizar el dominio, tienen que preguntarse, número 1, si hay denominadores que involucren a la variable. Si los hay, entonces forzosamente van a tener un momento en el que se va a hacer 0 y ese valor hay que quitarlo. Y número 2, tienen que preguntarse si tienen raíces pares que contengan a la variable independiente. En este caso, también los tenemos y hay que analizar. Entonces, número 1, o le voy a poner inciso I. Así. Pues. Analizando el denominador. Entonces, ese denominador no se tiene que hacer 0, por lo tanto, voy a agarrarlo, lo voy a igualar a 0 para ver cuál es el valor de x que me ocasiona ese 0 y lo voy a quitar. Así, x menos 1 igual a 0, y entonces x igual a 1 es el valor que me produciría el 0 en el denominador, por lo tanto, debo de quitarlo. O si quieren aquí, para que ya les den, para que lo vean más directo, le ponemos este signo de diferente. X menos 1 tiene que ser diferente de 0, y entonces x tiene que ser diferente de 1. Entonces, ese es el primer valor que tendríamos que estar quitando del dominio. Voy a mover esto para acá. Listo. Segunda situación. La segunda situación va a ser el análisis de la raíz. La raíz par, decíamos, que va a dar problema en los números negativos. Por lo tanto, la raíz, lo que esté dentro de la raíz, o tiene que ser 0, porque raíz de 0 es 0, o sea, sí existe, o tiene que ser un valor positivo. Entonces, de ahí se enuncia la segunda condición, que todo lo que esté adentro de la raíz, en este caso x más y más 1, tendría que ser mayor o igual que 0, es decir, 0 o positivo. Y entonces, aquí voy a encontrar el verdadero dominio de la función. Esto es una recta. X más y más 1 es una recta. Bien, vamos a graficarla. Voy a necesitar mi GeoGebra de 2 dimensiones. Permítanme. Dijimos que es x más y más 1. Miren. X más y más 1 igual a 0. Esto es la recta x más y más 1. Y como yo estoy diciendo que para que pueda existir la raíz, esto tiene que ser mayor o igual que 0, pues quiere decir que tengo que tomar todos los valores que estén por encima de esta recta. Aparte, también dije que tiene que ser diferente de 1. Entonces aquí de una vez voy a graficar x igual a 1 para indicar que no puede tomar ese valor. Voy a ponerlo en color rojo punteado. Entonces vean. El dominio de esta función tendría que estar por encima, porque tiene que ser mayor, por encima de esta recta, y obviamente este valor
pues no lo puede tomar. Vamos a ponerlo en una imagen para dibujarlo. Esta no pinta. Vamos a ver. Algo así. Tendría que ser todo esto. Obviamente sin tocar esto, porque esta es la recta x igual a 1, que es lo que va a hacer que se indetermine. Pero todo lo que esté por encima, o sea, a la derecha de esta recta, es el dominio de la función. Imprimimos y pegamos. Por seleccionar. Así, para que nos salga esto. Listo. Entonces, con eso ya analicé el dominio de la función y lo grafiqué, como me lo pedía. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? No, maestra. Bien. Entonces, el dominio de la función, ya nada más vamos a escribirlo porque ahí lo vimos de manera gráfica. El dominio de la función son todos los pares ordenados, x, y, que sean elementos, obviamente, de los números reales. Ay, ¿dónde está el simbolito? Aquí está. Elemento, los números reales en 2 dimensiones, y luego ponemos nuestra condición. Tal, la condición es esta. Primero, que x más y más 1 sea mayor o igual que 0. Tal que x más y más 1 sea mayor o igual que 0, y puede ser así, y o un punto y coma, y que x, la otra condición es que x sea diferente de 1. Ese sería el dominio de la función. Vamos ahora con el segundo ejemplo ilustrativo. Tenemos una función, también depende de x y de y está definida así. Como pueden ver, primero vamos a evaluar esta función, f de 5,2. Entonces, en todo donde tenga x, voy a meter el valor de 5. Perdón. Y en todo donde tenga y, voy a meter el valor de 2. Aquí le voy a cambiar. Le voy a poner 3 porque si no se me va a indeterminar acá el logaritmo. Bien. Entonces, en donde tenga x, no. Sí. En donde tenga x meto el valor de 5 y en donde tenga y meto ahora el valor de 3.
aquí voy a tener 5 logaritmo natural de y cuadrada, y vale 3 y x vale 5. Por lo tanto, voy a tener 5 logaritmo natural de 3 al cuadrado es un 9. 9 menos 5 es un 4. ¿Qué valor les da eso? Saquen sus calculadoras, por favor. Déjenme ir por la mía. Hagan esa operación, por favor. Confírmenme si obtienen este valor. Sí, maestra. Ok. Entonces, esa es la función evaluada en el punto 5,3. Es muy fácil esto. Vamos ahora a analizar el dominio. Si ustedes observan, en esta función no tienen ni denominadores ni raíces cuadradas. Sin embargo, tenemos una función logaritmo. ¿Alguien recuerda el dominio del logaritmo? De la función logaritmo de x, logaritmo natural de x. Miren, se las voy a graficar. Obsérvenla. ¿Cuál es el dominio? Recuerden que el dominio son los valores de la variable independiente. En una gráfica, la variable independiente la observan sobre el eje horizontal. ¿Qué valores se están tomando horizontalmente? La de las X. Ajá. ¿Qué valores está tomando X? Ese va a ser su dominio. Los números reales. ¿Todos? Observan una ruta a la parte izquierda, o sea, en los valores negativos de X. Hay una curva, vamos. ¿Qué valores están tomando horizontalmente, chicos? Miren, desde aquí este es su recorrido. Toma valores X, toma valores negativos. Sería de 0 a más infinito. Perfecto. Ese es el dominio del logaritmo. De 0 sin tocarlo. Tomen su calculadora y pónganle logaritmo natural de -1, por ejemplo. Díganme qué les da. Logaritmo natural de -1, ¿cuánto les da, chicos? Error. Error, claro, porque no hay, el logaritmo natural no existe para números negativos. Aquí lo están viendo en la gráfica. Como dice su compañera, el dominio va de 0 sin tocarlo a más infinito.
Eso es lo que tenemos que saber para poder hacer el análisis en este caso. Entonces, como tenemos un logaritmo natural, todo esto no puede ser ni cero ni negativo. Entonces, aunque yo no tenga un denominador o no tenga una raíz cuadrada, sí voy a tener una restricción por el logaritmo. Entonces, voy a tomar esto y voy a enunciar mi condición, que eso sea mayor que 0. Entonces, para ver el dominio, para hacer la gráfica, vamos a ponerlo acá. ¿Qué es? Y menos x igual a 0. Acá está. Déjenme ver si me lo grafica así. Y cuadrada menos x igual a 0. Sí, me lo grafico así. Bien, entonces, si ustedes observan, y menos x es una parábola. La condición que estoy dando aquí es que eso sea mayor que 0. Entonces, quiere decir que lo que tengo que tomar es la parte izquierda. Digo, perdón, la parte externa a esta parábola. Es lo que va a cumplirse. Entonces, déjenme copiarlo acá para dibujar esa sección. Eso está. Es esta, creo que le puse. Ahí está. Entonces sería esta parte. Todo esto. Todo esto es el dominio. Ay. Voy a seleccionar para pegar esto en sus apuntes. Y ahora vamos a escribir el dominio, ya de manera con simbología matemática. Dominio de la función. Se llama la función f. Entonces ponemos, acuérdense que siempre se pone como un conjunto entre llaves. Van a ser todos los pares ordenados x, y, que sean elementos de R2, claro. De R2. Luego ponemos la condición, tal que la condición entonces es que y cuadrada menos x sea mayor que 0. Que y cuadrada mayor que 0. ¿Hay alguna otra condición? No, ¿verdad? Entonces es eso. ¿Dudas, chicos?
¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos hecho? Creo que por ahora no, maestra, al menos de mi parte. No, Perfecto. maestra. Muy bien. Entonces podemos seguir avanzando. Entonces, ya vimos lo que es una función de varias variables. Yo creo que eso ya lo habíamos trabajado, por eso no creo que vaya a haber problema. Lo que no habíamos trabajado era el análisis del dominio. Pero bueno, esto ya lo habían hecho en cálculo diferencial, nada más lo traemos acá y lo trabajamos ahora con dos variables. Las gráficas también no hay ningún problema, ya habíamos trabajado con el software para generarlas. Esta parte la vamos a ver muy rápida porque les digo, pues ya lo habíamos trabajado, ya lo venimos haciendo, ¿no? En todo en este estudio que hicimos previo. Entonces, la gráfica de una función con dominio D, pues son todos los puntos X, Y, Z que yo pueda ubicar en el espacio y luego se unen y esa forma la gráfica de la función. Ahora, si ustedes recuerdan, en cálculo diferencial hacíamos el graficado, íbamos poniendo puntitos y luego los uníamos y esa era la gráfica. Obteníamos una curva. ¿Qué es lo que vamos a obtener al graficar en una función de dos variables? Ya no va a ser una curva, sino va a ser una superficie. Vamos a ver esta figura en la página 277 de nuestro libro para que lo visualicen mejor. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, es la figura 5. Como pueden ver, el dominio es... Disculpen. El dominio está en el plano XY. Es un par ordenado de puntos. Y como le vamos asignando un valor en Z a cada uno de esos puntos, se va a ir formando la superficie, porque yo en todo esto tengo puntos. Entonces, si yo le voy asignando su respectivo en Z, pues voy a tener ya no solamente una curva, sino voy a tener toda una superficie. Aquí todo esto son puntos asociados a este par ordenado. Por eso formo una superficie. Vamos a ver ejemplos ilustrativos. Nos proponen esta función. Esa función es un modelo matemático que brinda el valor de la producción. Aquí es para el valor. El valor de producción. Entonces, vean, este es el modelo matemático. P, pues es el valor de la producción. Y este valor depende de los valores en mano de obra y del monto en capital. Aquí manejan acá entre 0 y 300, pero este valor es porque así está definido el modelo, vamos. Interpreta la gráfica obtenida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar esta. ¿Dónde está? Entonces, P, voy a tener una P mayúscula de L, K. A ver si me acepta así los valores. Es 1.01 L a la punto 75. Déjenme ver si los acepta así. Aquí está. Creo que sí los aceptó. Ahí está. Miren. Ahí está. Así, para que se vea bien. Esta es la superficie.
que se genera con este modelo matemático. Vamos a copiarla en nuestras notas. Entonces ahí está. Y nos dicen aparte que la interpretemos. Entonces ahora vamos a ver, ¿quién me puede decir qué le pasa a P cuando cambian L y K? O sea, ¿de qué manera sufre cambios P? El eje rojo, miren, vamos a ponerle nombres porque aquí, para empezar, ¿qué hice? Eje X. Etiqueta. El eje X va a ser L. No me deja ponerle más nombres. Bueno. Eje Y, etiqueta Y. Y eje Z, etiqueta Z. Ahí está ya. Para que vean que el eje rojo es X, el eje en verde es Y y el eje azul es Z. Entonces aquí L es X, K es Y. Obviamente Z va a ser P. ¿Qué me pueden decir? Yo creo que así para que se vean. Dijimos, fíjense, acá estaban, dijimos que P es el valor que va a tener la producción. L son los valores por mano de obra, o sea, digamos que dinero, ¿no? Dinero por mano de obra. Y K es el capital que se invierte, vamos. Entonces, ¿qué me pueden decir de eso? Observen, primero, para empezar, tenemos valores negativos. No, no, maestro. No, es muy lógico, ¿no? O sea, no podemos tener costos negativos, siempre me va a costar algo la producción. Tampoco puedo tener valores negativos en dinero, porque siempre estoy pagando, ¿no? Pagando la mano de obra y estoy pues invirtiendo capital. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué pasaría con P? Vamos a ir variando uno y manteniendo constante la otra. Vamos ahorita a dejar K en 0. Dijimos que K es el eje en verde, o sea, es Y. Que L es X, o sea, es el eje en rojo. Y P es el eje azul. Entonces vamos a dejar constante K en 0. Si K estuviera en 0, y L obviamente va a crecer. ¿Qué pasa con la producción? Con el valor, perdón, de la producción. También aumenta. También aumenta. Miren, vamos viendo que esto, aunque K se mantenga en 0, aumentaría de todas maneras, ¿no? Ahora vamos a dejar a L constante. ¿Qué pasaría si solamente crece K? Es decir, si solamente estoy inyectando dinero. ¿Qué pasaría con el valor de la producción? Es decir, el costo de la producción.
Ahora mantengan en 0 a L y K aumenta. ¿Qué pasa con la producción? Lo voy a girar. Ah, no, es que no se puede girar. Lo voy a girar un poquito. Ya no se puede girar acá. Ya se trabó mi computadora. Pero sí lo observan, ¿no? Ya se trabó. Vamos a esperar. Si ahora el eje rojo se mantiene en 0 y solamente comienzan a desplazarse aquí en el verde, para acá son los valores positivos de Y. ¿Qué pasa con la producción? Ah, ya se puede mover, miren. Miren, de todas maneras va aumentando. Obviamente, si L y K aumentan, pues la producción con mayor razón va a aumentar. Entonces, esa es la interpretación que ustedes podrían dar. Eso es muy, muy obvio. Entonces aquí, interpretación, no sé, podemos poner los costos por mano de obra. Costo de la producción se incrementará. ¿Dudas con este ejemplo, chicos? Este es un ejemplo de construcción de gráfica. Considero que aquí no hay problema. Ya ustedes dominan el software para graficar. Y también fue para interpretar dicha gráfica. ¿Algún comentario? Denme un minuto, muchachos. Listo, chicos, muchas gracias. Bien, entonces, les decía que si había comentarios. Si no hay comentarios, vamos a pasar a otro ejemplo ilustrativo, que se trata de determinar dominio y rango de esta función. Comentamos en los ejemplos pasados, el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente. En este caso son dos variables independientes, X y Y. ¿Cuáles son las situaciones que tenemos que ver? Si hay raíces pares que involucren a las variables independientes, si hay denominadores en donde estén las variables, también el caso de las funciones trigonométricas, hay que analizar si el argumento contiene a las variables independientes y si es una función trigonométrica que por una asíntota, como son las tangentes, las cotangentes, secantes. El caso del seno y coseno no,
porque el dominio de seno y coseno va de menos infinito a más infinito, entonces no hay ningún problema. Las que sí tienen asíntotas son tangente, cotangente, secante y cosecante. En el caso de la exponencial, tampoco va a haber ningún problema. La exponencial está definida de menos infinito a más infinito. El logaritmo, ahí sí, porque ya vimos en el ejemplo pasado que solamente existe para valores positivos. Su dominio va de 0 a más infinito, entonces también si tenemos un logaritmo, aquí hay que analizar ¿qué otra función pudiera darnos problemas? Pues son ahorita las que se me vienen a la mente. Entonces, analizando esas situaciones, vemos que en esta función no tengo esos casos. No tengo denominadores, no tengo raíces pares, no hay funciones trigonométricas que puedan tener asíntotas, tampoco tengo funciones logarítmicas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que no hay ningún problema para X y para Y. Por lo tanto, X y Y pueden tomar cualquier valor dentro de los números reales. Entonces, dominio de la función, bueno, aquí les voy a poner. Una función que pueda dar problemas de la función definido como vamos a enunciar como un conjunto. Son todos los pares ordenados, X, Y, que sean elemento o que pertenezcan a los números reales en 2 dimensiones. Ya, porque aquí no hay condición. Acuérdense que esta línea la ponemos cuando vamos a dar una condición. En este caso no la hay. Rango. ¿Qué opinan del rango? El rango son los valores de salida, los que voy a tener como resultado. Analizando el rango de la función. ¿Qué valores creen que van a obtener en esa función? Pregunta, chicos. ¿Creen ustedes que van a poder obtener números negativos? Con esta función. Ajá, aquí. ¿Qué opinan? Ya dijimos que X y Y van a tomar cualquier valor dentro de los R2, o sea, de los números reales en 2 dimensiones. Los van a sustituir aquí. De salida,
Eso es ahora lo que estamos analizando, que es el rango, son los valores de salida, o sea, los valores que va a tomar H. La pregunta es, ¿creen ustedes que pueda tomar valores negativos? No, chicos, nunca va a tomar valores negativos. Observen. Tienen x elevada al cuadrado. Tienen y elevada al cuadrado. Eso asegura que metan el valor que metan, tanto en x como en y, siempre van a ser positivos, porque el cuadrado al valor negativo lo va a hacer positivo. Lo están multiplicando, por un lado a x están multiplicando por un positivo, entonces siempre va a ser positivo. Y le están sumando otro valor positivo, quiere decir que ese valor siempre va a ser positivo. Quizás el valor, o más bien el valor mínimo que van a obtener es cuando x, y valga 0,0. Ese es el mínimo valor, porque todo se les va a hacer 0. Pero de ahí en más va a empezar a crecer y siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el rango de la función será aquí le voy a poner con ¿dónde está? De 0 tocándolo más infinito. Ese va a ser el rango de la función. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos bien en eso, muchachos? Sí, maestra, quedó claro. Bien. Entonces, seguimos avanzando y ahora vamos a hablar de funciones de 3 o más variables. La definición de una función de 3 o más variables es exactamente la misma que cálculo diferencial para una variable que la que acabamos de revisar para 2 variables. Es una regla que va a asignar ahora a cada terna ordenada, es decir, x, y, z, ya no se le llama par ordenado, sino terna ordenada, le va a asignar un conjunto. El dominio ahora de la función va a estar en un conjunto de R3, es decir, en 3 dimensiones. El dominio, pues van a ser todos los valores o todas esas tercias ordenadas x, y, z, y el rango sigue estando en un solo valor. Aquí es x, y, z. Bien. Vamos a hacer un ejemplo ilustrativo parecidos a los que hemos estado trabajando hasta ahora. Y se trata de determinar el dominio para esta función. Ahora es una función que depende de x, y, z. Ahora las variables independientes son 3, x, y, z. Y tenemos que está definida como el logaritmo natural de z menos y. Vamos a analizar el dominio.
Recuerden, al analizar el dominio, vemos si tenemos denominadores, raíces cuadradas, funciones trigonométricas con asíntotas. El caso del seno, aquí podríamos decir, tengo una función trigonométrica, pero el seno no tiene asíntotas. Les decía, seno y coseno están definidas de menos infinito a más infinito. Entonces no hay ningún problema. Lo que tengo aquí es una multiplicación, tampoco tengo ningún problema. Acuérdense que el conflicto lo tengo en una división. Pero lo que sí tengo es un logaritmo natural. Ahí sí tengo que tener cuidado. Lo de adentro, o sea, el argumento, tiene que ser positivo. Es decir, mayor que 0. Entonces, esto es lo que voy a tomar, es lo que va a estar condicionando al dominio. Voy a establecer la condición. Eso, z menos y, tiene que ser mayor que 0. Entonces, si yo grafico este z menos y, si ustedes recuerdan lo que ya vimos previamente, esto es un plano. Esto va a ser un plano. Vamos a graficar. Déjenme borrar esta. Creo que ya se trabó. Déjenme borrar. Digo, cerrarla. Z menos y. Miren, Z menos y es un plano. Poner igual a 0. Entonces vean, este es el plano Z menos y. Entonces, quiere decir que para que exista o para que pueda yo tener este logaritmo, o sea, que exista este logaritmo, z menos y tiene que ser mayor que 0, es decir, tengo que tomar todo lo que esté por encima de este plano. Es decir, todo esto. Todos esos puntos que estén por encima de este plano es lo que va a ser el dominio de la función. Déjenme acomodarlo así para copiarlo y entonces marcar el dominio. Voy a poner así porque está encima de este plano. Todo eso sería el dominio. Y vamos a escribirlo. Entonces, el dominio de la función se llama f de x, y, z. Entonces ahora van a ser todos los x, y, z
que sean elementos o que pertenezcan a R3. Ahora sí ponemos la condición porque aquí se tiene que cumplir esto, tal que z menos y sea mayor que 0. Tal que z menos y sea mayor que 0. Si se fijan, el proceso es el mismo. El proceso para analizar el dominio de una función es el mismo. Entonces, hasta aquí llegamos en cuanto a la definición de función, análisis del dominio y del rango. ¿Tienen algún comentario? Bien, asumo que no. Entonces, podemos seguir avanzando a el concepto de derivadas parciales. Lo que tienen aquí es la definición de las derivadas parciales. Obviamente, el cálculo no lo vamos a hacer así, porque ustedes ya vieron en cálculo diferencial, cuando definieron la derivada, la definición matemática de la derivada era precisamente la evaluación de este límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esa era la definición matemática, o es más bien, es la definición matemática de la derivada. Sin embargo, el cálculo de derivadas por esta definición suele ser muy complicado, muy tardado, es muy largo, es un proceso muy largo y en muchas ocasiones se puede volver muy difícil. Si la función se complica, vamos, en cuanto a las operaciones y a las funciones ahí que contengan, puede ser un proceso muy largo. Entonces, en cálculo diferencial, ustedes vieron que esos límites ya están calculados y se ponen en una lista a las que conocemos como nuestro formulario de derivadas. Cuando nosotros tenemos nuestro formulario, aquí está, lo que tenemos es precisamente la evaluación de esos límites para cada uno de estos casos. Es decir, ya evaluaron el límite cuando h tiende a 0, de la función evaluada con una constante, de x, de una constante por x. Ya se hicieron todos esos cálculos y se pusieron aquí. Ya digamos que el resultado del cálculo de esos límites, para que nosotros los apliquemos ya como fórmulas y no tengamos que estar haciendo la evaluación de esos límites. Es también similar aquí. Esta es la definición de una derivada parcial, sin embargo, el cálculo no lo vamos a hacer con el límite, sino lo vamos a hacer con nuestras fórmulas de derivadas. Ahora, cuando yo tengo una función que depende de dos o más variables, si necesito hacer el proceso de derivación, no puedo hacer un proceso de derivación en un solo paso, vamos, o un total. ¿Por qué? Porque como ahora son varias variables independientes, recuerden que cuando ustedes derivan respecto de la variable independiente. Pero como acá son dos o más, voy a tener que hacer una derivada por cada variable independiente que yo tenga. Entendiendo que cuando derivo, voy a decir, x es mi variable. Entonces, en ese proceso, x va a ser solamente la variable y todo lo demás voy a considerarlo como una constante. Termino de hacer el proceso de derivación y ahora voy a calcular otra derivada parcial, que va a ser tomando a la segunda variable como la variable y todo lo demás como constante. Entonces,
en una función voy a tener tantas derivadas parciales como variables tenga. Si la función tiene dos variables independientes, voy a tener dos derivadas parciales. Si tiene tres, voy a tener tres derivadas parciales y así sucesivamente. ¿Cómo es la notación que se utiliza para referirnos a una derivada parcial? Si ustedes recuerdan, cálculo diferencial, conocimos la nomenclatura para la derivada como el nombre de la función y con apóstrofe poníamos o indicábamos el orden de la derivada. Si era un apóstrofe, entendía que era la primera derivada. Si tenía dos apóstrofes, entendía que era la segunda derivada. Tres apóstrofes para la tercera derivada. Y de ahí en adelante, como superíndice, entre paréntesis, ya nada más iba poniendo 4, 5, 6, si era una derivada, una cuarta derivada, una quinta derivada, etc. También utilizaba la notación de Leibniz, que es esta. Es precisamente ver como razón de cambio. Indicaba el nombre de la función y abajo va la variable con respecto de quién estoy derivando, que es la variable independiente. Esas mismas simbologías las voy a utilizar, nada más que ahora cambia el operador de derivación. Yo se lo puse, pero la verdad es que no es así del todo. Déjenme y les pongo el simbolito. Este es un simbolito así, miren. Nada más que no lo encontré en el editor de fórmulas, pero es así. Este es este simbolito. Así. Es como una D así acostadita. Ese es el símbolo de una derivada parcial. Entonces, si utilizan esta simbología, pues hay que darle esta curvatura, ¿no?, al palito de la D para saber que es una derivada parcial. O puedo utilizar el nombre de la función y como subíndice la variable que está haciendo en estos momentos la independiente, entonces sabré que todo lo demás es una constante. También se utiliza esta simbología F1, se entendería que es la derivada parcial respecto de la primera variable. O sea, la primera variable es X, la segunda variable es Y. Si hay una variable Z, F subíndice Z me indicará que es una derivada parcial respecto de la tercera variable independiente que se tiene. Esto se le llama operadores. Esto es muy utilizado en ecuaciones diferenciales, este operador. Es el operador de derivada. Y lo que hago es que como subíndice coloco el 1, el 2, el 3 para X, Y, Z, o bien la letra. X, Y, Z es una derivada parcial con respecto de X, de la función F. Entonces, de todas estas maneras, pueden referirse a las derivadas parciales. Ya dijimos que para derivar parcialmente tengo que definir quién va a ser la variable independiente y entonces tomar todo lo demás como una constante. Vamos a hacer ejemplos. Nada más déjenme copiar la función. De las siguientes funciones. Entonces tendría la X al cubo cuadrada Y cúbica menos 2Y cuadrada. Pues me piden calcular las derivadas parciales.
Si alguien aquí en el editor de fórmulas ubica dónde está el simbolito de derivada parcial, por favor me lo indica, porque yo no lo encontré y no me gusta usarlo ahí. Bien, entonces vamos a obtener las derivadas parciales. Voy a manejar ahorita esta simbología para no tener que utilizar este símbolo que no es el adecuado. Entonces, f subíndice x quiere decir que esta es la primera derivada respecto de x. Entonces, x es la variable, todo lo demás va a ser constante. Voy a derivar esta función. Entonces, x cúbica, la derivada es 3x cuadrada. 3x cuadrada más. X es la variable. Y ahorita es una constante. Entonces la constante sale y solamente voy a derivar x cuadrada. Entonces sería 2y cúbica, porque esto salió como constante, esto bajó como n, 2y cúbica por x, a la 2 menos 1 pues es 1, menos derivada de una constante, por lo tanto, finalmente voy a tener que la derivada parcial pues va a ser solamente esto, ¿no? Nada más ahí les dejé el 0 para que al momento de repasar se acuerden el proceso que seguimos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Esta es la derivada parcial. Déjenme, se los escribo. Derivada parcial de la función con respecto de x. Si se fijan, es muy sencillo derivar parcialmente, porque es lo mismo que hemos trabajado. Entonces ya hice una derivada. Como tengo dos variables, voy a obtener dos derivadas. La siguiente será f de y. Ahora voy a derivar parcialmente con respecto de y. Por lo tanto, ahora todo lo que no tenga y es constante. Entonces, x cúbica, aquí, es constante. La derivada es 0. Más. Ahora, x cuadrada es constante. Sale y derivo y cúbica. Sería 3x cuadrada es x cuadrada y cuadrada menos la derivada de este término. Ahora y es variable, entonces sería 4, porque el 2 baja, sería 4y. Y esta es la derivada parcial de la función con respecto de y. Aquí le voy a quitar este 0, ¿eh? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Cómo se deriva parcialmente? Todo bien, maestra. Muy bien. Tarea entonces.
Déjenme ver dónde están los ejercicios aquí. Quince a 40. Ya saben, obviamente yo les digo cuáles pueden trabajar. No es que hagan todos, es que cada uno de ustedes, desde su análisis personal, decide cuántos necesita hacer. Mi recomendación es que trabajen los impares para que puedan ir checando con los resultados que tiene el libro. Cualquier duda que tengan, la vamos a revisar el día de mañana. Y el día de mañana también vamos a seguir con más temas de clase. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si no hay dudas o comentarios, yo les agradezco su presencia el día de hoy. Les deseo un muy bonito día. Cuídense Maestra. mucho. Me quedo... Sí, díganme.